Soy psicóloga y no tengo todo bajo control. Soy psicólogo y también puedo sufrir. Los problemas del día a día a cualquiera le pasan. Acompáñanos a este programa en donde hablaremos de las cuestiones de la vida. Yo soy Vane Y yo, Susu, y esto es Demente Cotidiana. Comenzamos. Hola, bienvenidos a un episodio más de Demente Cotidiana. Estoy agradecida y feliz de estar nuevamente aquí en esta plataforma. Creo que siempre que estamos de vuelta estamos muy contentos porque aparte son temas nuevos y dinámicas diferentes. Entonces yo creo que pues simplemente estar feliz y agradecida de estar nuevamente aquí. Como ya saben, no estoy sola, estoy con mi amigo, compañero, colega Alfonso Susunaga. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, Vané. Me encuentro bastante bien. Ahorita pues estamos terminando este mes, ¿no? Ya estamos concluyendo con el mes de abril. Vamos a empezar también con mayo, que es uno de los meses que solemos tener un poquito de actividades dedicadas a los maestros, dedicados al Día de la Madre, al Día del Psicólogo, pero sobre todo, como tal, pues por mientras hay que cerrar con broche, ¿no? El mes de abril, ¿no? Y qué mejor forma que con el tema que traemos el día de hoy, ¿no? Porque normalmente siempre tenemos como el concepto del Día del Niño y, ay, sí, los niños, hay que recordar ser niño y todo eso, ¿no? Y ahorita se nos ocurrió justamente este tema, ¿no? Que normalmente vemos el lado del Día del Niño, a veces los adultos también queremos jugar a ser niños, pero hay veces que de pequeño, o por lo menos yo me quedo con esta idea, de querer ser adulto muy rápido, ¿no? Querer crecer y de repente, ¿qué pasa, no? Ser adulto no es como nos lo pintaron, ¿no? Crecer no es como nos contaron específicamente, y ahí es donde está como el tema del día de hoy, ¿no? Sí, totalmente. Creo que cuando éramos niños inclusive teníamos una idea de lo que era ser adultos y que cuántos de nosotros en la escuela no nos contaron o no nos hacían ejercicios como ¿cómo te ves cuando tengas 20 años? O ¿cómo te ves en 10 años? ¿Cómo te ves en 5 años? ¿No? Y que teníamos una idea de lo que era ser adulto y a veces cuando somos niños queremos avanzar muy rápido el tiempo para que vivamos lo que el adulto está viviendo, porque pensamos que ser adulto tiene ventajas increíbles y la pasas increíble, y no estoy diciendo que no, o sea, claro, tampoco hay que decir que ser adulto es pésimo y es lo peor que te ha pasado, claro que no, pero creo que cuando eres adulto ves una realidad muy diferente a como lo ven los ojos de un niño. Entonces justamente por eso es el tema, aprovechando bien como tú dijiste, que ya mero es 30 de abril, Día del Niño, y que pues obviamente se festejan a los niños, se festeja esta inocencia, se festeja la infancia en general, pero ¿qué pasa con esos adultos también, no? De que a veces crecer no es como nos contaron y crecer duele, quizás, ¿no? Crecer llega luego a doler un poquito porque te das cuenta de un sinfín de cosas que pasan cuando eres adulto, que indudablemente cuando eres niño no los veías, ¿no? O veías a lo mejor a tus héroes, no sé, tu mamá, tu papá, algún maestro y decías, wow, yo quiero ser como esa persona, pero no veías el trasfondo de lo que está pasando esa persona, ¿no? O sea, toda la vida que tiene atrás que puede ser muy cañón a veces. Entonces, justo de eso vamos a hablar el día de hoy. Creo que va a ser un tema bastante interesante ahora que estamos de este lado y que podemos ver las cosas muchísimo más claras de lo que es crecer en sí, ¿no? Claro. Y ahorita que estás mencionando esto, me vino justamente la cuestión que, por ejemplo, la infancia dura una cosita de nada. Es muy, muy rápido lo que vivimos en ese tiempo, ¿no? Sabiendo pensando que podemos recordar a partir de los 2, 3 años, ¿no? Hay personas que recuerdan hasta más adelante, ¿no? Desde los 4 o 5 años, ¿no? Entonces estamos contando que desde los 5 años a los 18 pues son 13 años, ¿no? 13 años que dura esta etapa, este momento de disfrutar la infancia, ¿no? Y hay veces que de infantes queremos correr demasiado, ¿no? Entonces ya quiero ser grande, ya quiero ser grande. Y luego pasamos los próximos años queriendo ser niños, ¿no? Sí, yo me acuerdo
digo, esto no tiene mucho que ver con la infancia, pero creo que es, o sea, bueno, como que todo viene por etapas. Me acuerdo mucho también de la adolescencia. Cuando yo cumplí los 15 años, yo no tuve fiesta de 15, sino me hicieron como una reunión con mis amigos. Y me acuerdo que una de las maestras, que es amiga de mi mamá de toda la vida, me dijo, cuando tú cumplas 15 años, se te va a pasar el tiempo volando. Y una vez que cumplas los 15, en un abrir y cerrar de ojos vas a tener 20. Y en ese momento yo iba en tercero de secundaria y yo decía, ojalá, ojalá ya tenga 20 años para yo según vivir cosas que viven las personas de 20 años. Y es súper cierto, cuando tienes 15 años, que yo creo que no es como que lo mismo, pero poniendo un poquito el ejemplo de que el tiempo pasa rapidísimo, cuando tienes 15 años la vida se te pasa volando. Y cuando eres niño también, o sea, esto que tú acabas de decir de que en sí no estamos en infancia mucho tiempo, es súper cierto, pero cuando somos niños, el tiempo se nos pasa súper lento, o sea, de que ya cumplí 7 años y luego vienen los 8 y luego vienen los 9 y cada vez es más y más y más lento, pero no te pones a pensar que en un abrir y cerrar de ojos dejas la primaria y entras a una etapa completamente diferente, por ejemplo, que es la secundaria. Y me parece, ahorita que estamos hablando de la lentitud y del paso del tiempo, ¿has visto la película, la de Si tuviera 30 o algo así, como Si tuviera 30? No, no recuerdo muy bien el título. De 13 a 30 Eh, en inglés, y sí, es si tuviera 30. ajá, de la chica esta que dice que quiere tener 30 y ser bonita y próspera, ¿no? Y adelanta un montonal el tiempo y cuando se ve en sus 30 años, pues se da cuenta de una realidad en la que tú dices, no inventes, o sea, no nada más es tenerlos y ya, es vivir como tal, como una persona de 30 años, o simplemente déjate tú como de 30 años, simplemente es vivir en la adultez. Y cuando tenía 30 es como, ojalá y volviera a tener la misma edad. Y a veces a cuántos de nosotros nos pasa que, por ejemplo, en mi caso, que tengo 25, pues a veces sí me gustaría un poquito retrocederme a mi infancia y no generar o no cargar con tantas cosas que ahorita en la adultez no, quizás no es agobiante, pero cuando eres niño no te pones a pensar en nada más que en quizás cumplir con tus deberes, que es hacer tu tarea, bueno, en mi caso, y ya, ¿no? O sea, como que esa era mi preocupación máxima, sacar una buena calificación en el examen, en el proyecto, problemitas de amigas que tenía, quizás el niño que me gustaba y no sé qué y no sé cuánto, pero no había más, ¿sabes? O sea, no había de otra cosa por la cual preocuparte y eso es lo que a lo mejor se extraña un poquito. Y sobre todo, ¿cuáles eran en realidad nuestras preocupaciones de niño, no? O sea, ver la caricatura de las 8 de las 7, ¿no? Porque ya era la hora en que nos tenemos que dormir en ese entonces, ¿no? Y voy a ver si me la puedo ver, ¿no? A ver qué dice, ¿no? No quererse parar temprano, ir a la escuela, ay, qué pesado, porque yo preferiría estar en la casa, ¿no? Entonces, es como muy curioso las cosas que no queríamos de niño y ahorita como adultos preferiríamos añorarlas, ¿no? Sí, es triste y lo peor de esto es de que no se puede retroceder el tiempo. O sea, vaya, no tenemos como una varita mágica en la cual podamos retroceder el tiempo verdaderamente, pero yo creo que sí podemos darnos un clavado al pasado y al final el niño que somos o que éramos, yo creo que sigue estando presente en nuestros corazones y en nuestra manera de ver la vida, solamente que transmutó a otra etapa, como que se puso otro disfraz quizás y ahora estás jugándole a ser el adulto, pero yo creo que puedes sí retroceder de vez en cuando a eso. Obviamente las circunstancias cambian, la vida cambia, las responsabilidades como tal van cambiando, pero yo creo que de vez en cuando podemos todavía jugar y agarrar de la mano a ese niño que fuimos algún día y que somos. O sea, lo hemos hablado en otros episodios y yo creo que lo importante de este tema también es centrar un poquito en dejar de ver la vida, dejar de vivir, ¿no? Ahora sí que la vida a través de los ojos tan cuadrados del adulto y también empezar a vivir nuestra vida con los ojos de ese niño que un día fuimos. ¿Cómo veíamos la vida cuando éramos niños, no? O sea, a lo mejor se nos hacía todo muy fácil, pero creo que también justo con esa simplicidad, con esa inocencia, con esa maravillosidad de cualquier cosa, creo que es lo que hace falta también un poco esa chispa de cuando somos adultos y aligerar un poquito la tensión que de por sí está pasando en la vida.
Yo creo que estaría muy padre retroceder un poquito a esos ojitos donde veíamos los problemas, esos ojos con los que veíamos las sorpresas, ¿no? Las tristezas, los corajes, y traer un poquito esa niña o ese niño que tenemos dentro de la vida adulta, ¿no? Yo creo que sería hasta muy terapéutico y sanador. Sí. Concuerdo completamente con eso que estás mencionando, en la parte incluso de que muchas veces como adultos nos olvidamos de ese infante, ¿no? Pensamos que no es importante, en la mayoría de las veces así como que no, pues ya está en el pasado se quedó atrás, pensar en el pasado es inútil, ¿no? Ahorita lo que soy yo, soy lo que estoy haciendo en este momento, ¿no? Pensar en el ahora. Claro que el ahora es importante, pero si de repente nos olvidamos completamente de eso que fuimos, de eso que queríamos ser, de eso que sentíamos cuando éramos pequeños, ese adulto se empieza a opacar. Considero que es como una cuestión como que de repente ya solo lo hace de una forma automática. La vida se convierte en una cuestión de únicamente una rutina más. Y nos olvidamos de los pequeños detalles, de las cosas que eran importantes. Disfrutar incluso, por ejemplo, de ese helado, ¿no? Cuando llegabas y querías comprarte un helado, ¿no? Ay, mira, el señor de los helados, ¿no? Hay veces que ya de adulto, y yo lo digo incluso por mi parte, ¿no? O sea, rara vez me voy y compro un dulce, ¿no? Digo, no, pues es que me va a hacer daño, ¿no? No, es que todo lo que conlleva ahorita comprarme un dulce, ¿no? Mejor no me lo compro, ¿no? Y de repente voy pasando y digo, ay, no manches, esos dulces me gustaban mucho cuando eran pequeño, ¿no? Y ahorita ni los toco, ni los veo, pero cuando me doy ese gusto, cuando digo, ¿sabes qué? Hoy quiero disfrutarlo, regreso justamente a esos periodos de infantiles, ¿no? De la infancia en donde me daba el lujo, ¿no? De acabar una paleta, de morderla, no sé, un montón de cosas, ¿no? Entonces, las cosas simples se van olvidando y en la vida adulta las preocupaciones son otras a tal punto que esas quedan escondidas completamente, ¿no? Y vamos priorizando también, ¿eh? O sea, porque cuando se es adulto le vas dando obviamente prioridades a lo jerárquicamente importante, ¿no? O sea, como para mí ahorita es más importante irme a comprar algo de mi trabajo que irme a comprar un dulce. Y estoy viendo los dulces enfrente, o sea, no es como que a lo mejor tengan que hacer un viaje enorme y por eso digo, no, pues qué flojera, mejor luego. No, estoy pasando quizás por el mismo lugar donde yo veía los dulces que compraba de niña, pero en tu mente te dice como, esto no es importante, esto no es prioridad, entonces no lo compres, o sea, ve y pásate y crúzate por otro lado y no lo compres. Y yo creo que también ahí es como la parte de decir, ¿por qué no? O sea, creo que así como es importante eso que tú vas a comprar después, o sea, como la cosa de tu trabajo o algo para ti o no sé, alguna otra prioridad, como creo que también es importante alimentar un poco la parte de ese niño que tienes en tu interior. O sea, siento que es como te lo está pidiendo, ¿sabes? O sea, a lo mejor y no como tal, pero tú lo quieres porque te recuerda a cuando eras niño, cuando eras niña, ¿no? Te recuerda a que te comías un montón, por ejemplo, a mí me encantan las obleas de cajeta y creo que son de las cosas que más comía de chiquita y cuando tengo la oportunidad las compro, ¿no? Y es como de que te lo está pidiendo tu interior, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no lo compras? Pues satisface y alimenta un poco ese niño que tenemos dentro. Pero ¿qué es lo que sucede? Somos adultos, crecemos y le vamos dando prioridad a lo que según nosotros es más importante. Y un dulce no es más importante. Y creo que también desde ahí nos estamos como minimizando un poquito, o sea, como que nos estamos restando valor hasta nosotros mismos. Porque claro que es importante, porque si se te está antojando, lo estás sintiendo, ¿por qué no ir y comprártelo? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que pasa? Nada. Si lo quieres, pues cómpratelo, ¿no? Pero creo que sí tenemos mucho ese chip como de ya crecí, ya maduré, tengo otras cosas, ya no tengo por qué hacer esto que eso hace un niño. Y yo creo que desde ahí está como o sea, claro que puedes todavía, ¿no? El otro día estaba viendo una situación que suele presentarse mucho también en la vida adulta,
que es el hecho de tienes que comportarte como adulto, ya no puedes hacer cosas como niño, ¿no? Un video de una mujer enojada porque su esposo, su marido, no sé qué sea, gastó dinero gastó dinero en cosas que podrían considerarse infantiles, ¿no? Sean muñecos, sean juguetes, lo que sea, ¿no? Y de repente, en un ataque de rabia, esta mujer empieza a destrozar todo eso, ¿no? Y es como, imagínate que tienes esos sueños todavía bueno, pues quiero darme mis lujos, quiero darme mis gustos de poder conseguir mis cosas que quería de niño y que alguien te las opaque completamente, ¿no? Que te las destruyan. Y a eso vamos justamente con parte de este tema, ¿no? Que hay veces que la misma sociedad nos cierra esos recuerdos, ¿no? Eres adulto, ya te tienes que comportar como adulto, porque para niños solo la infancia, ¿no? Y se convierte como en una cuestión como jerárquica. A fuerzas tienes que ser adulto, no puedes ser niño, no puedes comportarte como niño. Y entiendo, ¿no? O sea, tampoco es como que pueda ser niño, ¿no? Ya mi cuerpo físicamente, biológicamente, ya no tengo características de niño, ¿no? Pero incluso hay veces que hay trastornos que se presentan por el hecho de no haber podido disfrutar una infancia, ¿no? Y entonces, imagínate, no pudiste disfrutar de una infancia y luego cuando intentas disfrutarla, te lo prohíben, pues obviamente el cuerpo se va a presentar como una cuestión de estrés, ¿no? Fíjate que aquí yo tengo como que varias cosas que decir en esto. Siento yo que punto número 1 es muy importante enfatizar desde el hecho de realmente quieres tener hijos. Y lo digo, ¿por qué me paso a este punto? Porque creo que las infancias son de las cosas más importantes que debemos de cuidar, atesorar, ¿no? Como si fuera nuestro capullo literal. Porque cualquier cosa que pase se puede romper y quebrar. Y eso, o esa quebradura, ¿no? Ese rompimiento, pues lamentablemente cuando crezcas va a estar ahí si no lo sanas. Entonces, creo que también es la importancia de estar completamente segura y seguro de si quieres formar una familia. ¿Por qué? Porque no solamente es formarla por formar. Ahorita que tú dijiste como, yo no sé, o sea, no tú específicamente, pero que pusiste el ejemplo de que no tuviste una infancia muy buena, pues quieres como reparar y sanar en tu adultez esa infancia que no tuviste. Pero creo que también se basa mucho en que desde que somos niños, el cómo fuimos criados, cómo fue nuestra infancia, cómo fue todo ese proceso, cómo fue la relación con nuestros papás, cómo es que vivimos, qué tanto nos prohibieron, o sea, sabes, como que todo eso cuenta muchísimo. Y eso me puso a pensar en que estar súper conscientes ahorita estas nuevas generaciones, si realmente queremos tener hijos, porque sabemos lo que implica formar una familia, porque no solamente es formar una familia, es formar toda una vida, todo un proceso que depende de ti, si algo bueno o malo tenga en su adultez, porque depende de esa infancia, de cómo la vivió. Claro, hemos hablado tú y yo de que no todo tiene que ser como igualito, de que si viviste una mala infancia vas a ser un mal padre. No, o sea, creo que se pueden romper esas reglas, pero sí se basa mucho en lo que hayas vivido en la infancia. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque creo que desde ese punto, desde esa semillita, desde que dos personas deciden criar un hijo, deciden traer al mundo a un ser humano, creo que desde ese momento es de sumo cuidado. ¿Por qué? Porque la infancia cuenta muchísimo para cómo tú te vas a relacionar de grande. Y no solamente personalmente, sino cómo van a ser tus relaciones en el trabajo, por ejemplo, cómo van a ser tus relaciones con tu pareja también, ¿no? Lo hemos visto cantidad de veces en psicología, lo que influye, pero creo que desde ahí o sea, date cuenta que es una responsabilidad muy grande, que yo creo que la gente que nos escucha y nos ve sabe perfectamente lo que implica, pero aún así yo creo que es más como hacerle énfasis a eso de ¿para qué queremos tener hijos? ¿No? O sea, yo sí quiero tener hijos, pero sí hago como que este apartado de que pues sí tengamos mucho cuidado en simplemente la familia que queremos generar, porque todo, absolutamente todo influye, y más cuando se habla de infancias, ¿no? También estoy de acuerdo, la parte de la crianza responsable creo que es importante, ¿no? Pareciera como si nos estuviéramos pasando de otro tema, pero pues es parte de crecer, ¿no? Incluso en esta cuestión biológica que nos suelen decir en la escuela, ¿no? Que yo considero que ya es un poco arcaica, ¿no? Pero
está justamente esta cuestión de, pues naces, creces, te reproduces y mueres, ¿no? Y es así como que, y luego, eso es todo, para eso vine aquí. Y entonces, ¿qué pasa? ¿No? Hay veces que incluso, lo hemos hablado incluso en otros temas, lo hemos hablado en diferentes cosas, la cuestión de la carrera, una carrera como personal de que el tiempo nos está rebasando, ¿no? Y de repente queremos cubrir todas esas cosas, ¿no? Ya se nos pasó la parte de la infancia, ¿no? Y entonces hay veces que queremos recuperar esa infancia, ¿no? Em, pero también hay veces que sentimos que a fuerza ya tengo que formar una familia porque ya estoy grande, ¿no? O vas a las fiestas de la familia y ¿qué te dicen, no? Ay, ay, mijito, ¿todavía sigues soltero? ¿Para cuándo te vas a casar? O cosas así, y así de espérate, ya esos tiempos ya no, ya no, o sea, ¿cómo voy a estar ahorita pensando en ya hacer una familia simplemente porque me está presionando la familia, ¿no? Y que eso era lo que pasaba mucho antes, o sea, digo, no, sin afán de juzgar nada y todo con las generaciones pasadas, pero creo que era lo que pasaba mucho, era como tener familia porque eso es lo que tiene que ser, inclusive hasta por roles, ¿no? O sea, como que el hombre es el que se dedica a la parte de lo económico, la mujer a cuidar a los hijos, ¿no? Y es como tener hijos por tener hijos porque eso es lo que dicta, como tú lo dijiste, naces, creces, te reproduces y te casas y esas cosas y es como relojcito, pero es como ahorita la ventaja que tenemos en estas nuevas generaciones, que sí hay ciertos pros y ciertos contras y hay muchos como debates de que la generación de cristal, de mazapán, que no sé qué, no sé cuánto, pero algo que tenemos mucho de ventaja es que ahora se profundiza un poco más, se analiza mucho más la situación y se le da enfoque a lo mejor en lo que antes no era visible. ¿Qué es lo que pasa? Que ahorita ya no solamente es tener familia por tener familia, porque tengo que cubrir un rol que a lo mejor a mis antepasados, a mis antepasadas se les fue impuesto. Ahora yo decido, porque estoy viendo todo un panorama de lo que puede pasar si yo tengo una familia, por situación económica, personal, porque no estoy lista emocionalmente, porque no quiero ser mamá, porque mi pareja no quiere ser papá, porque no estoy económicamente estable como para darle una vida a alguien más. Entonces ahora se puede analizar mucho más, o simplemente estás económicamente estable, estás emocionalmente estable, pero no quieres porque no es el mundo o la vida que tú le quieres dar a un ser humano, simplemente, ¿no? Y entonces como que se analiza más a qué llegamos con todo esto, llegamos a que justo el tema de crecer duele, viene implicado también demasiado esas infancias, también pues dolorosas, ¿no? Y que lamentablemente en nuestra adultez queremos reparar esa infancia que nos pasó. Pero ¿por qué esas infancias son dolorosas? No queremos echarle la culpa completamente a los papás porque sabemos que hay un sinfín de panoramas por las cuales tu infancia puede ser dolorosa, pero creo que también sí depende mucho del cómo tú la viviste, del cómo te trataron, del cómo simplemente viviste tu infancia en la escuela, con tus papás, con las personas que te cuidaron, y eso es un parteaguas. Así que pues seamos más conscientes en que todo lo que hagamos tiene una repercusión, ya sea positiva o negativa en nuestra vida. Ahora, tú hace rato mencionaste algo de este ejemplo de la señora que empezó a romper todo. Yo tengo una situación como que con eso, no de que yo sea una persona que haya roto cosas o así como, es que fíjate que era yo, ¿no? La señora, no. Pero creo que también siento que cuando somos adultos, tenemos un chip de que tenemos que comportarnos como adultos, pero es que no es que tengamos el chip, es que la misma vida te lo va exigiendo. Entonces tampoco puedes estar como que toda tu vida comportándote como un niño, porque creo que en algún momento va a llegar un punto en el que no va a caber. O sea, en un trabajo no es como que puedas hacer un pucherito, un berrinche, un lloriqueo, y ya te van a decir, bueno, ya está bien, sí la regaste, mijito, te perdono, no, o sea, en un trabajo con un puchero y un berrinche vas para afuera y te corren. Entonces creo que sí hay momentos en los cuales, pues, sí tienes que comportarte como adulto. O sea, por ejemplo, yo tenía una expareja, lo voy a contar, voy a decir, no, no es cierto. Quemado, Yo quemado. tenía una expareja, que le gustaba mucho jugar videojuegos. Ok, todo con eso, no me vayan a funar, por favor, yo no tengo nada en contra de eso. Pero creo que también llegaba un punto en el que era como de, ok, estás jugando videojuegos, pero ¿qué más? ¿Qué más es lo que va a pasar aquí, no? Y era como de que, pues,
nada más. Mi vida y los videojuegos es todo lo que yo tengo y no hay nada más para mí. Y es como de, súper, pero a ver, o sea, creo que sí tienes que a lo mejor en algún momento sí sanar ese niño, que qué chido, qué cool, pero también sacar a flote el adulto, porque la misma vida te lo va exigiendo, porque no te puedes quedar 24/7 sentado jugando un videojuego, ok, todo si lo haces, pero creo que también si tienes planes de formar una familia, trabajar, tener una casa, un coche, pues lamentablemente lo que pasa en esta vida es que tienes que pues buscar eso, salir a trabajar, estudiar, hacer una maestría, hacer esto, Entonces, como que yo sí tenía qué bueno que te gustan los videojuegos, me encanta que sepas todos los videojuegos, pero llega un momento en la vida en que también te exige ser un poco ese adulto y dejar un poquito el chipcito del niño y centrarte también en el adulto. A veces, viéndolo desde este lado, no justifico a la señora que haya roto las cosas, pero creo que no sé qué esté pasando o cuál sea la cadenita continua que la hizo a la mejor a tomar esa decisión. No es justificante, claro, pero creo que sí llega un poco en que dices, híjole, o sea, está bien, pero hay momentos en los cuales sí tienes que sacar ese adulto, ¿no? Sí, claro, tiene que haber un equilibrio, pero creo que ahí, digamos que sí va a ser un debate muy, muy, muy difícil, porque, por ejemplo, en lo Porque a mí particular, me gustan los videojuegos. tú sabes que a mí me encantan los videojuegos, Sí, ¿no? yo sé, Incluso, yo sé. o sea, creo que es una parte muy importante, pero pues no por eso significa que me voy a quedar quieto. Ya por eso tengo mi maestría, ya tengo mis cosas, o sea, he encontrado de cierta forma mi equilibrio, que claro, o sea, ya no puedo dedicarle tanto tiempo a Claro. los videojuegos, o sea, antes sí era incluso de amanecerme, ¿no? O sea, me quedaba toda la noche y amanecerme. Ahorita ya hasta mi reloj biológico me dice, ok, ya te pasaste, ya es la 1 de la mañana, ya son las 2 de la mañana, ya apagaré. Y o incluso hay veces que ya hasta nomás prendo la consola y me duermo. Pero no por eso significa que voy a dejar de jugar, ¿no? Hay veces que trato, cuando tengo el tiempo, el espacio, lo hago, ¿no? Pero no quiere decir que no me voy a relacionar con otras personas simplemente por estar haciendo eso, ¿no? Y sí entiendo esa parte, por ejemplo, poniendo un contexto, pensando como que es que no ves que el niño está llorando y la casa está tirada, ¿y tú qué haces? ¿Te pones a jugar? No, pues ya, ahí ya sería como, eh, pues no estás comportándote como el adulto que deberías de ser, ¿no? Y ahí está justamente parte de lo que estamos mencionando, ¿no? O sea, ciertos estándares que tenemos que cubrir, que cumplir, dependiendo a las dinámicas que nos vayamos adaptando. Creo que por eso incluso nosotros estamos considerando ahorita esa parte de, mira, no quiero tener una pareja tal vez en este momento, y si quiero tener algún hijo en algún momento, quiero ser cuando esté completamente preparado. Si pasa o no pasa, pues eso ya va a depender incluso del modo que vaya teniendo en el momento. Por el momento, por mi parte, yo sí digo, no lo creo que sea la mejor opción en este momento para mí. No descarto la idea de algún día ser padre, pero sinceramente no está ya en mi mente el hecho, ¿no? Porque me he encontrado que es como justamente empieza a chocar con todas las demás cosas, ¿no? A las cosas que pues estoy haciendo, ¿no? Y entonces ahí entra justamente estos dilemas que nos estamos refiriendo. Obviamente, eso nunca nos lo contaron de pequeños que iba a pasar, ¿no? O sea, incluso las canciones decían, yo quiero ser como mi papá, ¿no? Qué lindo sería parecerme a mi papá, ¿no? Sí, bonita canción. Ya cuando te tocó irte a tu jornada, Siempre eh, no. ay no, ya no quiero ser como mi papá. Ay no, darnos Oye, cuenta 3 doritos todo. después, ¿no? Es que Tres tú horas. dijiste que no quiere ser papá. Me puse a pensar como imagínate que este episodio lo volvamos a repetir un año después, 3 doritos después, Susu con su bebé en los brazos, ¿no? El que dijo que no quería ser papá, un año después con su hijo. Bueno, ya, está bien. No, ay, vale, no andes echando la sal, ¿eh? No, pues todo puede pasar en esta vida. No sé. Bueno, sí, claramente. O sea, dentro de eso, pues no está descartada, pero no creo.
Incluso ahorita, pues, no creo que tenga que preocuparnos con que tenga una pareja en estos momentos, ¿no? Pero sin pareja, o sea, no necesariamente pareja estable. Todo puede pasar en esta vida, vuelvo a lo mismo, pero mejor de esos temas no hablemos, dices tú. Ok, pasemos de tema entonces, Vane. Sí, o sea, creo que eso que tú dijiste es importante. Ahora, me gustaría centrarme, iba a decir otra cosa, pero se me olvidó ahorita con este espacio. Chascarrillo. Exactamente, se me olvidó. Yo creo que en algún momento va a llegar el avión para mí, pero te quería hacer una pregunta, o sea, ¿tú en qué momento te diste cuenta que ya habías crecido? O sea, ¿en qué momento de tu vida tú dijiste, demonios, ya crecí y posiblemente está muy cañón que vuelva a pasar lo que antes yo era como niño? O sea, ¿en qué momento o en qué edad o en qué situación tú diste cuenta crecí? Yo creo que todavía ni siquiera tenían los 18 años, ¿no? Hay veces que empiezas a madurar un poquito antes y hay cosas que empezamos a hacer y de repente decimos, híjoles, ¿qué estoy haciendo, no? ¿Qué estoy haciendo con mi vida en estos momentos, no? Recuerdo que para mí fue antes de que yo estuviera en la prepa 3, en la Justo Sierra, pues yo había entrado a una escuela de artes, ¿no? Estaba en el CEDART, sabes que dentro de esta dinámica de crecer y de preparación, yo antes tenía como este mod pues de que dedicarme a las artes plásticas, ¿no? Y dentro de esta escuela tenía cierta libertad, ¿no? De hecho, venir de una secundaria en donde pues tenías que estar en todas las clases, no podías saltarte nada y todo eso, a de repente pasar a una cuestión de tú te vas solo a la escuela, tú te regresas solo, tú te revisas todas las tareas por tu propia cuenta, o sea, fue demasiada libertad en ese momento. Yo recuerdo que yo me quedé así de, pues entonces voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? Y hubo un tiempo que solo me estuve enfocando en las asignaturas que quería, ¿no? Me enfoqué en artes plásticas, en teatro, en danza, en música, en solfeo, y yo iba a todas esas materias. Adicionalmente también iba a alguna que otra de mis otras materias que eran también obligatorias, ¿no? Matemáticas también iba bien, creo que era química también iba bien, ¿no? Pero tenía otras materias que sinceramente descuidé. Entonces, no entraba a esas asignaturas. Sinceramente se me hacía fácil como que, pues entonces me voy a un café de internet, me pongo a escuchar música. O sea, sinceramente, si me quedo pensando, perdí el tiempo de una forma ridícula. Esa libertad me lo permitió, ¿no? Además de que los profesores te decían, yo no voy a estar atrás de ustedes, si entran o no entran, ustedes son responsables de sus cosas, ¿no? Y todavía trataba de entrar en alguna de las clases que se me hacían como que muy pesadas, sinceramente no entré, y sorpresa, ¿no? La escuela tenía ciertas políticas. No es como cualquier... Exactamente, no es como en otras escuelas donde, si repruebas, pues presentas las materias y ya, ¿no? Tus extraordinarios y ya te pones al corriente, ¿no? Aquí sí era un poquito distinto, ¿no? Si reprobabas 3 materias, podrías pasar al siguiente año, pero poner esas 3 materias, ¿no? Si reprobabas 4 materias, tenías que recursar completamente todo el año. O sea, a fuerzas tenías que recursar todo el año. Y si reprobabas 5 materias, era baja definitiva, ¿no? En ese entonces me di cuenta que estaba pendiendo de un hilo porque debía justamente 5 materias, ¿no? Ahorita era historia, método de investigación, inglés, literatura y no me acuerdo, creo que otra materia tenía, ¿no? Y justamente estaba en esa cuestión, ¿no? O sea, por mi cuestión incide, pero traté de pelear mis calificaciones y dije, tengo 10 en todas las demás, ¿no? O sea, en todas las demás materias estoy pasado por 10, ¿no? Y en esa justamente, pues tenía
5 reprobadas. No, lo siento, ya estás fuera de la matrícula, ya no tienes de otra, ¿no? Y darme cuenta que pues hubo consecuencias por esas decisiones, ¿no? Y en ese entonces, como te menciono, tenía 16 años. Fue mi momento de darme cuenta que no simplemente es como que parte de disfrutar las cosas únicamente, ¿no? O hacer únicamente lo que yo quería. Pues yo me di cuenta ayer, ¿no? Que mi mamá ya no me hizo mi lunch. No, Ayer que me quitaron mi juguete. o sea, ayer justo que me castigaron mi muñeca, no. Yo creo que yo me di cuenta, más o menos como similar a lo tuyo, pero relacionado como a la parte de las responsabilidades, ¿no? Siento mucho que cuando te das cuenta que estás creciendo, parte muchísimo a que tus papás te van soltando y te van dando cierta independencia de que tú ya eres grande y te puedes hacer las cosas, ¿no? O sea, tú ya eres grande y te puedes quedar solo en la casa y te puedes hacer de desayunar solo en la casa. No, eso fue ayer. No es cierto. No necesitas, no Vane quedándose necesitas, sola en casa. exacto, no digas eso, estamos al aire, no es cierto. No necesitas a papá o a mamá para que te hagan las cosas. Y yo creo que ahí está el punto clave. O sea, yo en ese momento me empecé a dar cuenta cuando hasta cierto punto había una confianza en mí. O sea, como de que te estamos confiando para que pues tú hagas tus cosas. Ya no necesitas de mí, o a lo mejor y sí, pero ya no necesitas totalmente de mí para tú vivir completamente. Y yo creo que en ese momento, cuando somos niños, una de las cosas que a lo mejor y de cierta forma, ahorita que somos adultos extrañamos, es que está ahí papá y mamá resolviendo. Y no digo que ahorita que somos adultos no esté papá y mamá, claro que van a estar siempre para ti y de cierta forma pues también van a resolver, ¿no? Pero es que ya no están contigo, no te visten, ¿no? O sea, no te bañan, no te hacen tus tareas, no te hacen tus proyectos. En algunos momentos tú tienes que ver por ti y tú tienes que sacar esa calificación por ti y para ti, porque tú eres la responsable de eso. Entonces yo creo que en ese momento cuando yo empecé a sentir que cualquier cosa que hacía buena o mala tenía una repercusión, pero ya por mí, yo creo que fue en ese instante cuando yo dije, caray, ya crecí, o sea, ya no está mi mamá ni mi papá atrás de mí, a lo mejor y sí, siguen estando conmigo, guiándome, impulsándome, echándome porras, pero ya no es como que me estén llevando de la mano para hacer las cosas. Y yo creo que también depende mucho de qué tanto tus papás te suelten, de qué tanto te den a ti la confianza para que tú hagas las cosas y te valgas por ti mismo. Y yo creo que eso es un paso muy grande también para ser un adulto completamente independiente, ¿no? O sea, en el cual tú digas como, sí te necesito papá, mamá, pero igual si no estás una semana, yo puedo vivir también bien, ¿no? O sea, haciéndome de comer, haciéndome de desayunar, bla, bla, bla. Entonces yo creo que eso fue el punto crucial para mí, que yo me di cuenta que ya había crecido cuando las responsabilidades son diferentes. Y ahora, situándolo a un aspecto como más cómico, más como de la realidad, pues obviamente cuando vas a una fiesta infantil y tú ya te ves un poquito más grande y ya no te dan caja de dulces a ti, ¿no? O sea, y eso es como que muy feo, porque particularmente yo amo los dulces, o sea, a mí me gustan mucho los dulces y es como de que, y mi cajita, o sea, y mi bolsita de dulces, y ya te das cuenta porque, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Tengo primos, tengo 2 primos más chiquitos, y pues obviamente tú ya con 25 años, pues obvio le van a dar dulces a tus primos chiquitos y tú esperando que te den tú esperando que te den tus dulces, pues no, o sea, ya creciste. Yo creo que en ese momento es cuando dices, ay, o cuando ya no cabes en estos juegos, ¿no? Como de los inflables, ¿no? Ya no puedes subirte a los inflables, Vane. O ya te ponen una estatura, ¿no? Como una medida de que solamente a partir de tanto, ¿no? Yo, claro que quepo, ¿cómo de que no quepo? O sea, creo que en ese momento es cuando tú dices, ay, o sea, está gacho porque pues sí, o sea, creciste mentalmente, pero también físicamente tu cuerpo va cambiando. Entonces, en ese momento también te das cuenta que ya vas creciendo y no nos vamos tan lejos, si nos vamos a una parte como anatómica, pues obviamente tu cuerpo se va desarrollando de una diferente manera y visiblemente
ya te ves, entonces ya físicamente te ves diferente y obviamente pues ya dices, no manches, esta chava ya no tiene ni de chiste 12 años, que a veces eso es muy engañoso, ¿eh? Ahorita creo que también es como esa parte que vemos mucho. Hay muchas niñas como de 12, 13 años que siguen siendo unas niñas y que ya se ven como de 18, 19 años y es como la parte en la que quieres adelantar tanto el tiempo y a veces es como de, oye, mijita, pues neta tienes 12 y te ves como de 18, ¿no? O sea, pero creo que también es mucho esa parte de cuando somos niños queremos correr tanto y cuando somos adultos queremos atrasar el tiempo un poquito. Sí, ese tema también creo que estaría como a debatir bastante, la parte de cómo es que estas nuevas generaciones están creciendo demasiado, ¿no? De repente ves niños de sexto de primaria, de quinto de sexto, y te quedas como que no parece de primaria, parece de tercero de secundaria. Y Las redes sociales cuentan muchísimo, o sea, creo que el que un niño tenga acceso a redes sociales como por ejemplo TikTok, siento que te hace adelantarte mucho y inclusive mucho este debate de los niños y niñas que en su vestimenta lo sexualizan demasiado. Siento que eso también es una cosa que dices tú, híjole, como papá, ¿qué onda en el cual tú a tu hija la estés vistiendo como adulta? Creo que también desde ahí empieza mucho el como tú, responsable, le introyectas a tu hijo una infancia sana o no sana, desde la ropa. sí, incluso como que obligar a crecer más rápido, ¿no? A lo que vamos, ¿no? Aunque siento que ese tema podría abarcar para otra cosa, porque creo que en cuanto a redes sociales, está muy fuerte eso, ¿no? Sabemos que atrás de la computadora no sabemos quién está, ¿no? Exacto. Y muchas veces por pensar como que, sí, qué bonito, voy a poner la foto de mi hijo, cada persona que puede estar atrás, que no sabes qué puede estar haciendo con esas imágenes, ¿no? O sea, sinceramente, creo que no. Hay un punto en donde se tiene que responsabilizar. Hay veces que los niños ya quieren tener los artículos, ¿no? Lo digo porque incluso tengo un sobrino que ya está pidiendo su celular, ¿no? Y acaba de cumplir 13 años y, no, o sea, eso, ¿para qué lo quieres? ¿Qué vas a estar haciendo con él? Es mucha responsabilidad como para tener ahorita ese tipo de cosas. Confórmate ahorita con lo que tienes, ¿no? Y digo, no es como que tenga poco, ¿no? Tener una consola de videojuegos, pues puedes estar haciendo cosas ahí al mismo tiempo, ¿no? No pasa nada, pero empezar a querer comportarte como adulto, es lo mismo que estamos hablando, ¿no? Hay veces que ya queremos correrle a la vida adulta para darnos cuenta que esa vida infantil era mucho más deseada, ¿no? Y mucho más añorada. Y muchas veces ya no podemos ni siquiera tener acceso a ella, ¿no? Entonces, a eso vamos. Y hay muchos limitantes, ¿no? O sea, dentro de esta parte de crecer, tal como lo mencionas, Vane, que de repente ya no puedes entrar a los juegos porque ya no son para ti, ¿no? Ya no te puedes lanzar por el bolo, ya no te puedes agarrar y lanzarte por la piñata, porque se ve mal que haya puros niños y tú, una señora ahí echándote, ¿no? O sea, no. Y es triste, ¿no? Porque también es cuando los niños te empiezan ya discriminadamente a decir señora, ¿no? Sí, me acuerdo una vez que todavía no tenía 25 años, imagínate, yo creo que ya me veo muy mal. Bueno, no, porque tengo otra experiencia que ahorita cuento. Estaba con mi hermana sacando a pasear a mis perros y habían unos niños, no apruebo esto claramente, estaban aventando cohetes. Pues, hay que respetar el medio ambiente y sobre todo los ruidos de los animalitos, ¿verdad? Porque, pues, pobrecitos. Entonces, estaban aventando cohetes y yo estaba bien preocupada por mi perrito porque dije, no le voy a caer un cohete a mi perro y ahora sí, ¿no? Con mi perro no. Entonces, se acerca el niño y mi hermana pues se ve más pequeña que yo, obviamente. Ahorita estamos del mismo tamaño. Ese no es el punto es de que se acerca el niño y me dice como, tengan cuidado con la señora. Y yo te lo juro que dije como, ay,
señor. ¿Cuál Exacto, señora? señora, ¿no? ¿Dónde? Yo volteé, yo dije, sí, tengan cuidado con la viejita, ¿no? Que viene atrás, seguramente. Pues volteo a todos lados y no había ninguna señora, la señora era yo. Y tenía, creo que, no sé, 23 años, yo creo, y dije, no manches, o sea, creo que igual cuando somos niños, pensamos que los 20 es como, o sea, señor, y hasta vi un meme que decía, perdónenme, cuando yo tenía 15 años y les decía a los adultos de 25 que eran señores, ahora los entiendo y sé perfectamente que no lo son, y yo creo que soy esa chica, en el que pues no, o sea, pero la otra experiencia que tuve fue que hace poquito me fue a cortar mi cabello, bueno, me lo fui a despuntar, y estaba una señora que conoce a mi mamá de toda la vida, y dice, ellas son tus hijas, iba con mi hermana, y mi mamá, sí, son mis hijas, que no sé qué, y dice, ay, están bien chiquitas, y no sé qué, y mi mamá, no, pues ni tanto, esta tiene 25 y ella tiene 13, ¿no? No, tiene 12, perdón, tiene 12 mi hermana, y dice la señora, ¿en serio tiene 25? Yo pensé que tenía como unos 15, y yo, así de, Ay, gracias, no, gracias. exactamente, dice la señora, yo pensé que tu hija pequeña tenía como unos 11 y tu hija grande como unos 15 y que se llevaban como unos, pues sí, como unos 3 añitos, 4. Le llevo 13 años a mi hermana, claramente, pero es esa parte en la que tú dices, ay, gracias, rejuvenecí un poquito, muchísimas gracias. Y yo siento particularmente, ya estoy aquí, ¿no? Que yo no me veo tan grande como lo que aparento. O sea, si tengo 25 años, voy a cumplir en este año 26 y yo siento que no me veo de esa edad. Ahora, si me veo un niño como el que me dice señora, pues probablemente sí me vea de esa edad, ¿verdad? Pero yo siento que no. Yo siento que soy una jovenzuela de 14. Que además siempre me ha confundido en qué momento sí se puede decir señorita y qué punto se puede decir señora, ¿no? Porque entiendo que hay jovencitas que desde los 15 años ya tuvieron a sus hijos, que sí hay. Desafortunadamente hay muchas mujeres que desde una edad muy temprana empiezan a tener hijos y entonces a ellas se les pueden decir señoras, y hay muchas que pasan de los 30, 40 y no tienen hijos, ¿no? Y entonces ahorita, ¿en qué momento sí se le puede decir señora y en qué momento solo se le puede decir señorita, ¿no? Que hay señoritas de 45 y hay señoras de 18, ¿no? Claro, sí. Pues quién sabe, esa es una situación que no hay que entrar en detalles porque qué tal si alguien aquí se ofende y es como, nos están catalogando a las señoras como Claro, no, señoras. no sé. O sea, por eso es que te digo, es un tema que llega a ser un poquito complicado, a veces Claro. me confunde un poco, ¿no? Oye, Susi, pues a ver, por último, ya para ir más o menos cerrando esto, cuando tú eras niño y te hacían estos ejercicios como de, imagínate a tu yo de 15 años después, o no sé, supongamos que tenías como 10 años, 15 años, algo así, que te hacían estos ejercicios de que imagínate a tu yo de 30, de 20, 25, cómo te ves en 5 años y que te hacían dibujarte inclusive o hasta escribir, ¿se parece a lo que hoy en día eres o cambió un poquito o cómo fue esa experiencia? Fíjate que normalmente me gusta tener una buena memoria, ¿no? De las cosas que me pasan. Pero creo que cuando era niño nunca tuve expectativas así específicamente de cómo iba a ser yo de adulto. Y si me quedo pensando, no es así como que, ay, es que quiero ser con papá o yo me imagino. No, es así como que, pues sí, me gustaría tener tal vez algún trabajo. Me empezaba a comparar como a mis hermanos. Mi hermana mayor me lleva 10 años, ¿no? Entonces, de repente así como que no, pues es que a mis hermanos les gustaban mucho los videojuegos, a mis hermanos les gustaba la música, a mis hermanos les gustaba las artes, ¿no? Entonces, pues como que de repente mi primera interacción de qué es lo que iba a ser de grande era muy parecido a lo que eran ellos, ¿no? Y de repente así como que, pues es que mi hermana estudió artes plásticas, pues yo entonces también voy a estudiar artes plásticas, ¿no? Ahí fue como uno de los primeros pasos que me di cuenta que solo estaba copiando lo que me estaban imponiendo casi, ¿no? O que, digo, que yo sentía que me estaban imponiendo, porque no es como que alguien me haya dicho, no, tienes que hacer exactamente lo mismo que hace tus hermanos, ¿no? Pero yo sentía que, pues es que si no hacía eso, entonces ¿qué iba a hacer, no? Empecé a vislumbrar como mi vida adulta ya cuando tenía 16, 17 años, ¿no?
incluso con las personas que me empezaba a juntar y ya me imaginaba, ¿no? Pues es que yo me imagino, antes, sabes que también me dediqué a ser chef, ¿no? Entonces, sí, por mucho tiempo me imaginaba siendo chef de un restaurante, llevando el control de una cocina. Creo que es lo que más es esa imagen de mi yo adulto que me había imaginado, ¿no? Actualmente, pues, hace mucho tiempo que dejé la cocina como oficio principal y pues me dedico más a la parte de psicológica, ¿no? Y no era como algo que quisiera, porque recuerdo que sí tenía como esas pinceladas de querer ser psicólogo, tal vez de ayudar a las personas, pero yo tenía mis reservas, ¿no? O sea, no es como voy a ser psicólogo porque las personas dicen que no se puede vivir siendo psicólogo, que está mal visto, todo este tipo de cosas de tabú, ¿no? Que hay detrás de ser psicólogo, ¿no? Y entonces yo descartaba incluso ser eso, ¿no? Hasta que ya haciendo una introspección y analizando todas mis características fue como, ¿y por qué no lo vas a hacer? Simplemente porque te dijeron que no era bueno hacerlo, pues entonces estás cayendo justamente en el juego que todo el mundo hace, ¿no? De ponerte y ponerte el pie. Fíjate que en mi caso, pues es diferente porque a comparación tuya que tú tuviste como ejemplos porque tienes hermanos, pues yo no. O sea, la realidad es de que yo fui y primera nieta, primera sobrina, primero en todo. Entonces no tenía como que yo el ejemplo quizás como a mi hermano, mi hermana, o mi primo, mi prima, que soy la prima más grande de todos, y así. Entonces como que siempre fue mucho el que siempre yo decía como, pues me veo bien, ¿sabes? O sea, se me hacen esos ejercicios como de descríbete, dibújate, cómo te verías en 5 años, en 10 años, en 20 años. Mi perspectiva de eso era verme bien, feliz, contenta, ¿no? Con un trabajo, con una carrera. Y así era, sepa tú cuál iba a ser. Bueno, en ese entonces sí tenía mucho la parte de que quería ser diseñadora de modas. Se me metió muchísimo la idea de que quería ser diseñadora de modas porque según yo dibujaba increíble y eso era como mi referente a que diseñadora de modas y como que siempre era eso, o sea, y creo que también influyó muchísimo y ahora que lo pienso, las personas con las que te juntas y el ambiente en el que te rodeas. Creo que si tú estás en un ambiente como que todos se contagian, de yo quiero estudiar una carrera, yo quiero esto, como que tú, quieras o no, también te vas contagiando de ese ambiente y de ese pensamiento. ¿No? Yo también quiero una carrera, yo también quiero esto. No sé específicamente cuál vaya a ser porque me lo están preguntando cuando voy en tercero de primaria, pero sé que de grande quiero ser algo. Pero también depende mucho por las personas que yo me juntaba. Es como la vez que te comenté ayer de que yo no tuve 15 años, pero también dependió muchísimo porque todo mi círculo no tuvo. Entonces como que fue no quiero, no lo necesito. Entonces, ¿qué es? Sí cuenta muchísimo el ambiente donde te encuentras y las personas con las que te juntas. Y algo que también me parece muy, muy bonito es que a veces actualmente nos quejamos mucho como de la vida que tenemos, ¿no? Como de que es que me gustaría tener esto, me gustaría tener más, me gustaría, eh, no sé, simplemente tener más. Y claro, no hay que ser como conformistas, sí tenemos que trabajar en eso, pero si nos echamos un clavado en el pasado, por ejemplo, yo en esa niña quizás de tercero de primaria que escribía que para mí yo me veía con una carrera, yo me veía siendo feliz, siendo contenta, plena, etc. En estos momentos lo tengo y que en esos momentos para mí era como mi top. Entonces creo que a veces es como lo que antes, yo vi una imagen muy bonita que decía como, era una imagen como católica, ¿no? Pero yo decía como, decía, por lo que antes rezábamos, ahorita, hoy en día, tenemos más de la mitad de por lo que antes rezábamos. Entonces es como agradece porque justo en estos momentos, por lo que antes tú pedías tanto, ya lo tienes y no estás peor, o sea, estás justo en el momento y en el lugar perfecto, solamente que qué es lo que pasa, lo que tú ya hablábamos, pirámide, ¿no? Como de Maslow y acá de que pues a veces cuando uno tiene las cosas, pues quieres más y más y más y más y más y no está mal, pero eso no quiere decir que no hayas cumplido lo que hayas querido, ya lo cumpliste y ya estás a lo mejor en ese momento, o en mi caso, satisfaciendo a esa niña que decía que quería tener una carrera, estar próspera, estar feliz, estar tranquila, ya lo estoy.
¿no? Entonces creo que eso es lo bonito y pues más bien es eso, y que también afortunadamente crecimos en ambientes que no nos presionaron a tienes que hacerlo todo ya en este momento porque si no el tren se te va. Y yo creo que eso también ha contado muchísimo para hoy en día llevarte como que la vida muchísimo más tranquila, más relajada, en el que no tengo por qué correr, o en mi caso como de que ya, o sea, cásate, hijos, haz esto, haz el otro, es como, pues no, todo va a llegar en el momento que tenga que llegar, y pues así es la vida adulta, así de triste o de feliz, como quiera que como quiera que lo veamos, así va a ser, ¿no? Me gusta esa forma que propones, porque además creo que sí es muy importante. Sí, efectivamente creo que crecer no es como nos lo contaron, pero no quiere decir que no pueda ser como queramos nosotros, ¿no? O sea, podamos moldear ese panorama, ¿no? Y en dado caso creo que es parte fundamental para nosotros el decidir qué hacer con todas esas herramientas que hemos obtenido desde pequeño. Nos vamos a quedar con las cosas malas, nos vamos a quedar con los malos recuerdos y pensar que tuvimos una pésima infancia, o pensamos en qué voy a hacer con todo eso que obtuve, con todo ese conocimiento, con todas esas experiencias, y tal vez hacer que florezca algo distinto, ¿no? Y darme cuenta que le di la vuelta a todas esas expectativas que tenía sobre encima, ¿no? Que yo sí lo sigo pensando, creo que nunca es demasiado tarde para poder cambiar el rumbo, ver, darte un tiempo, analizar tu situación, tu horizonte. Si es el horizonte que tú querías, está bien. Si no es el horizonte que tú esperabas, ¿qué puedes hacer para que empiece a cambiar ese horizonte? Entiendo, no se puede cambiar de la noche a la mañana y de repente así como que, ay, es que yo quería ser millonario, ¿no? No, o sea, tienes que darte cuenta que las cosas tienen un rumbo, un sentido, y empezar incluso desde lo mínimo, ¿ok? Hay veces que entiendo que la vida adulta puede llegar a ser pesada, que puede llegar a ser difícil entre el dinero, las deudas, las cosas que se tienen que pagar, un montón de presiones, ¿no? O sea, Sí. Eso sin duda, digamos que eso ya es algo que tenemos que lidiar independientemente, porque al fin y al cabo pues, tenemos que vivir, ¿no? Ahora la cuestión, ¿quieres simplemente vivir o vivir como sobrevivir como tal, o quieres vivir haciendo lo que te gusta hacer, ¿no? Y creo que ahí es donde empieza el cambio, ¿no? Con justamente dándonos cuenta que no pasa nada si decidimos detenernos un momento y volver a replantear todo, ¿no? Tampoco significa dejar todo atrás, ¿no? Y borrón y cuenta nueva, ¿no? O sea, es una cuestión, una introspección de ver qué es lo que puedo hacer en este momento para empezar a cambiar todo eso que está pasando, ¿no? Sí, ahorita tengo que tener este trabajo porque tengo que mantenerme, pero no quiere decir que me voy a quedar en ese trabajo, ¿no? Ya me empiezo a mover para cambiar este trabajo, para ver a dónde quiero dirigirme y cuáles son esos pasos que tengo que hacer, ¿no? Sí, algo que tú dijiste muy bonito ya para cerrar, es que pues a veces sí tenemos infancias difíciles, la adultez está difícil en sí por todo lo que se carga, pero algo que tenemos y es la ventaja más grande es que justo, o sea, digo, esto es un labial, ¿no? Pero imagínense que es una varita mágica y que nosotros podemos hacer posible lo imposible. O sea, ¿qué es esto? Tú puedes cambiar ese rumbo, tú puedes trabajar y hacer que eso que te agobia, eso que, pues sí, que está ahí en tu mente, hacerlo diferente, nosotros. Y eso es la ventaja, o sea, de que tenemos la posibilidad de, no es como que ya sea tarde, no es como de que yo no puedo, lo puede hacer el de al lado y resulta que el de al lado se fue de viaje a España. O sea, no, tú puedes hacerlo. Entonces, creo que justo por eso es este episodio, queríamos enfatizar pues esta parte, ¿no? De que crecer sí duele y recordar un poquito todas esas cosas que antes hacíamos y ahora no, cómo nos veíamos antes y después, esa pequeña comparativa, pero al final yo creo que es enfatizar mucho el seguir y como siempre lo hemos dicho cada episodio que hablamos de niñez,
el agarrar de la mano a ese niño y de vez en cuando caminar con él, ¿no? O sea, sacarlo a pasear o simplemente sacarlo de ti un poquito y que se exprese ese niño, que mire ese niño a través de esos ojos, o sea, que mire los problemas a través de cómo veía ese niño, que mire la diversión a través de cómo veía esa niña o esas tristezas. Creo que no está mal de vez en cuando, como dije, no caer tampoco en los excesos, como de que todo el tiempo me voy a comportar como un niño, porque, o sea, sí se puede, pero también sé consciente que hay una realidad que no podemos evadirla. Entonces yo creo que también ese es el punto. Y pues nada, tengan un feliz día del niño, que ya mero es. Y ustedes también consiéntanse, o sea, si tienen hijos o si tienen hermanos o niños y que vean que están comprándole porque helados o dulces, pues yo siento que vale mucho la pena también comprarte algo para ti ese día, ¿por qué no? Haz feliz a tu niño, a tu niña y pues sigamos festejando aunque tengamos 20, 30, 40, porque pues todos fuimos alguna vez niños. Entonces es algo que no podemos omitir. Así que yo les agradezco a la gente que lo vio, que lo escuchó y pues recuerden compartirlo y si creen que hay alguien que le haga falta o necesite escuchar esto, pues no duden en compartírselo, ¿verdad? ¿Algo que quieras decir para cerrar, Susu? Pues nada más agradecer a las personas que han estado escuchando esto. Si llegaron hasta aquí, pues puedan pasárselo a alguien más que pueda resonar con algo que hayan escuchado en este episodio. También recordándoles para que sigan nuestras redes sociales. Tenemos en Instagram Psique el Natural, en Facebook también nos pueden encontrar como Psique el Natural, en YouTube también pueden tener los videos que ya hemos hecho, tanto en nuestros podcasts como en nuestros en vivos, y pues a través de nuestro Spotify, ¿no? De Demente Cotidiana. Pero pues nada más que agradecer y esperar que para la próxima nos volvamos a encontrar por aquí, ¿no? Exactamente. Así que nos vemos a la próxima y adiós. Adiós.